tardes. Buenas tardes. Es un placer participar en este congreso de Infarma. Mi función en esta mesa es presentar a Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, que nos va a hablar nada más y nada menos que del valor de la innovación. Una innovación que se basa en desarrollar nuevos medicamentos, aumentando la esperanza de vida de los pacientes y suponiendo una importante inversión en salud, que no gasto. Una innovación que, para que sea efectiva, tiene que llegar a quienes necesitan estos nuevos avances. Y en nuestro caso, a los pacientes. En el ámbito del medicamento, la máxima accesibilidad la ofrece la farmacia comunitaria. La legislación en España regula la dispensación de los medicamentos a través de la red asistencial de farmacias para garantizar la total disponibilidad, accesibilidad y seguridad en el acceso al medicamento en beneficio del paciente. Una red de casi 22.000 farmacias que llega, como sabéis, al 99% de la población y constituye la red sanitaria con mayor capilaridad de toda España. Sin embargo, en los últimos años estamos viendo que algunos medicamentos, los denominados medicamentos de diagnóstico hospitalario, que por sus características tienen que dispensarse en las farmacias, están pasando a la farmacia hospitalaria sin ningún criterio sanitario. No estamos hablando de medicamentos innovadores que requieran un especial control clínico y que tengan que ser dispensados en un servicio hospitalario. Estamos hablando de medicamentos que son de dispensación en farmacia y que han salido, por decirlo de alguna manera y en castellano, por la puerta de atrás, a través del requisito de la reserva singular, solo por un tema económico. Los nuevos retos de la sanidad, con un aumento de la población crónica y polimerizada, requieren del aprovechamiento de todas las estructuras sanitarias disponibles, entre ellas de la red de farmacias. Para ello es necesario la implantación de servicios, como el de la adherencia, como el del seguimiento farmacoterapéutico a pacientes crónicos y polimedicados, que son costo eficientes para el sistema sanitario, ya que reducen en más de un 50% los problemas de salud no controlados, las visitas a urgencias y las hospitalizaciones, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Servicios que deben generalizarse y retribuirse. Hoy, el 80% del gasto sanitario está ya dirigido a los pacientes crónicos, una tendencia que irá en aumento si consideramos datos como el de que en el año 2050 más de 6 millones de personas superarán los 80 años. Innovación y eficiencia. Innovación y eficiencia en los procesos son variables fundamentales. Pues bien, en lugar de estar produciéndose un aprovechamiento de esta estructura de atención sanitaria al paciente, estamos viendo, como os decía antes, que algunos medicamentos no llegan a la farmacia, que es el lugar en el que tienen que estar. Ahora sí, ahora son 201 presentaciones de medicamentos de diagnóstico hospitalario las que no han llegado a la farmacia sin criterio clínico ni sanitario. Cambiar esta tendencia con todos los nuevos productos que salgan al mercado es prioritario para la organización farmacéutica y estamos trabajando para conseguirlo. No se trata de que sea necesario un cambio de modelo, como creo que en alguna de las charlas de estos 3 días se ha dicho. No, se trata de una voluntad política. También debemos permitirnos que los medicamentos innovadores de alto coste, que no requieren hospitalización ni especial seguimiento, se dispensen en la farmacia comunitaria.
Desde la farmacia comunitaria estamos adoptando un papel activo y, por supuesto, habrá nuevos fármacos, más personalizados, más individualizados, que requerirán de nuevos protocolos de dispensación y de coordinación con los farmacéuticos de hospitales. Y esto no es un cambio de modelo, porque es precisamente el modelo de farmacia el que permite esa accesibilidad al medicamento en este país. Es una batalla en la que contamos con los pacientes, los principalmente perjudicados en este problema, que están teniendo que desplazarse a los hospitales para que se les dispense un tratamiento concreto que no tiene por qué administrarse allí, ni tiene un especial control clínico, como os decía, y luego volver a su farmacia a por el resto del tratamiento. Solo para que tengamos un dato que visibilice cómo mejora la farmacia comunitaria esa accesibilidad de los pacientes, deciros datos que sabéis, datos que sabemos. Por cada hospital que existe en España con servicio de farmacia hay 84 farmacias. Y esto con grandes diferencias territoriales entre las distintas comunidades autónomas, porque hay provincias que cuentan con un único hospital y, sin embargo, con 200 o 300 farmacias comunitarias. A estos pacientes se les está obligando a desplazarse al hospital a buscar su medicación, su medicamento, con los consecuentes costes, horas de trabajo, etcétera, teniendo debajo de su casa una farmacia. Una situación que las administraciones deben revertir para no perjudicar la calidad asistencial al paciente y en la que pedimos a la industria farmacéutica y a su patronal Farmaindustria su apoyo. Contamos ya con el apoyo de nuestra distribución farmacéutica, y también con el de muchas industrias farmacéuticas, porque entendemos que tiene que ser una prioridad para todo el sector. Muchísimas gracias y paso a presentaros a Humberto, después de haber dejado esta petición encima de la mesa. La mayoría de vosotros ya le conocéis. Humberto es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. Es director general de Farmaindustria desde hace 15 años, catalán, nacido en Lleida, forma parte del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado y antes de su llegada a Farmaindustria, Humberto ocupó diversos cargos en la administración: subdirector general de Industrias Farmacéuticas, director general del Centro para Desarrollo Tecnológico Industrial y, por último, director general del Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias. Ha sido también representante de España en la Agencia Espacial Europea y en el Centro Europeo de Altas Energías. Muchas gracias, Humberto, y tienes la palabra. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Bueno, la verdad es que habíamos preparado desde hace días un PowerPoint con un gran número de datos sobre la importancia y el valor de la innovación, pero creo que pondremos a disposición de la organización, pero creo que es preferible aprovechar la ocasión para daros una visión de cómo la industria farmacéutica hoy contempla nuestro sector. Inicialmente me gustaría agradecer a los organizadores de Infarma, tanto al Colegio de Barcelona como al Colegio de Madrid, la invitación que nos hacen cada año para participar en una hora estelar, en un momento estelar en este congreso, y, como no, también agradecer a Jesús la amable y cariñosa introducción que ha realizado. Me solidarizo, por otra parte, adelanto también a decirme, con la petición que he realizado, puesto que hay un racional detrás, y es que si la dispensación de un medicamento no requiere de la asistencia de un médico, obviamente la lógica lleva a que ese medicamento, independiente que sea de prescripción hospitalaria, sea de dispensación en oficina de farmacia. Por lo tanto, contad con nuestro reconocimiento y apoyo en esa materia. Bueno, decía que prefiero comentaros cómo vemos hoy el sector desde Farmaindustria, puesto que sois todos personas cualificadas y conocéis sobradamente el valor de la innovación, y me gustaría comenzar diciendo que estamos en un sector que es estratégico y es importante. Y cuando digo sector no me refiero a la industria, me refiero a todos los que formamos parte del sector medicamento, desde la farmacia, la distribución y la industria. Porque no en vano el medicamento probablemente es el bien que más aprecian los ciudadanos
y especialmente a aquellos que tienen la condición de paciente. Y es el medicamento lo que nos otorga ese carácter importante y estratégico. Voy a referir algunos datos que conocéis sobradamente, pero probablemente el recordarlos nos reafirma en esa valoración que hago inicialmente. Y es que la contribución de los fármacos al aumento de la esperanza de vida de las sociedades modernas es muy elevado. Hay numerosos estudios que indican que en los últimos 15 años la esperanza de vida de los ciudadanos de las sociedades desarrolladas aumenta cerca de 2 años, y un 40% de ese incremento de la esperanza de vida se debe precisamente a los nuevos medicamentos, y están llamados a jugar un papel más importante en los próximos años, puesto que muchos de aquellos hábitos saludables que permiten ganar años, por lo tanto contribuir a ese incremento de la esperanza de vida, pues se están ya saturando y resta en el medicamento la esperanza de contribuir a que la población mundial pues pueda vivir bastantes más años. Y no solo contribuimos a eso, a vencer esa suerte natural del ser humano como es la muerte, sino incluso a poder vivir con una mayor calidad para los que padecen alguna enfermedad. Y no voy a abundar en ello porque todos conocemos la fortísima contribución de los medicamentos para que la gente que tiene una dolencia pueda vivir en condiciones de normalidad. Y si en términos sanitarios es importante, o en términos de salud es importante el medicamento, lo es también en términos económicos y sociales. El tratamiento con nuevos fármacos es enormemente coste efectivo. Los ahorros que el sistema puede obtener como consecuencia de la introducción de nuevos fármacos son muy importantes en la mayoría de las patologías. Incluso ha habido estudiosos que indican que el retorno de la inversión que cualquier empresa realizaría por la incorporación de una innovación, cuando alguien introduce una nueva máquina en una empresa, pues calcula el retorno que tiene sobre esa inversión y por lo tanto actúa de una forma u otra, pues en el medicamento ese retorno de la inversión, si lo consideráramos como una inversión, la innovación, puede ser de 6 a 1, de un 600%, cantidades muy importantes. Por no hablar de la contribución económica en nuestra sociedad. También algunos estudiosos han demostrado que en los últimos 30 años el incremento de la esperanza de vida como consecuencia de hábitos saludables, pero también del medicamento, ha incrementado el Producto Interior per cápita de las sociedades desarrolladas en un 30%, es decir, 30 años, 30%. Y recordemos que un porcentaje importante de ese incremento de la calidad de vida corresponde al medicamento. Y si somos importantes por el medicamento, lo somos también como empresas, como industrias. Quiero recordar que el sector farmacéutico es líder absoluto en investigación en nuestro país. Un 21% de la investigación que desarrolla el sector empresarial en España procede de la industria farmacéutica. Son palabras mayores. 1 de cada 5 euros que destina a España a investigar proceden de nuestro sector. Somos ya el 5º sector exportador, más de 11.000 millones de euros. Y cuarto, si consideramos que el ICEX agregara 2 subsectores que traslada como maquinaria y que podríamos entenderlos englobados en uno solo. La contribución que España tiene en la balanza comercial a través del sector farmacéutico es muy importante. Por no hablar del empleo enormemente cualificado, 40.000 personas de forma directa en la industria y más de 200.000 si consideramos el empleo inducido e indirecto. Obviamente, la farmacia está inserta en esos 200.000 personas que trabajan en el ámbito del medicamento. Empleo, por otra parte, diversificado, enormemente cualificado y con una gran estabilidad. En la industria, más del 90% de las personas que trabajan en ella tienen un empleo fijo. Es paradigmático de ese nuevo modelo productivo que quiere nuestro país desarrollar. Por lo tanto, el medicamento en sí nos confiere ese valor estratégico y esa importancia socioeconómica que viene a su vez multiplicado por lo que esta industria en términos de empleo, de investigación y de comercio exterior aporta de manera intensa. Y lo cierto es que en los últimos años pues, hemos puesto en riesgo una parte de esta
importantísima contribución, puesto que lo hemos pasado bastante mal, todos, la industria, la farmacia y la distribución. Por nuestra parte, cada vez es más difícil esto de investigar y más caro. Se hablaba antes de que el desarrollo de una nueva molécula tenía un coste aproximado de 1.000 millones de euros o de dólares, que ya casi la paridad se ha dado en los últimos años. Hoy hablamos ya casi de 2.000 millones, y no es una exageración si dividimos lo que toda la industria internacional destina a investigar y el número de nuevos productos que salen cada año, pues la división no miente. La industria destina del orden de 80.000 millones de euros a investigar cada año y salen del orden de 40 productos. Luego, si consideramos fracasos, el coste de la investigación de un nuevo medicamento se acerca ya a los 2.000 millones de euros, lo cual es una cifra muy importante. Y cada vez se requieren más ensayos clínicos, cada vez más pruebas. No nos quejamos, porque el medicamento tiene que ser no solo tiene que tener calidad y ser eficiente, sino ser también seguro. Por lo tanto, cualquier parámetro, indicador que se establezca en esta materia, bienvenido sea si proporciona seguridad de su utilización. Y hay un tercer elemento añadido, y es que cuando un medicamento antes aparecía en el mercado, en su grupo terapéutico permanecía bastantes años solo, como vosotros sabéis bien, y por lo tanto podía amortizar más fácilmente los costes de investigación que había tenido que soportar. Pero es que ahora, cuando un medicamento aparece en el mercado, rápidamente le pisan los talones otros, y a veces llega primero no el que antes patentó, sino alguien que ha corrido más en la fase de investigación. Y a este proceso, cada vez más costoso, más largo y con menos tiempo para amortizar los recursos invertidos, pues se nos ha unido en todo el planeta, pero especialmente en España, una crisis económico-financiera que ha acentuado, pues eso, la debilidad de nuestro sector. La crisis nos ha hecho, de verdad, mucha mella. Un tercio prácticamente del ajuste que ha sufrido el sector sanitario en términos presupuestarios ha recaído en el medicamento. El gasto farmacéutico a través de oficinas de farmacia en 6 años, desde el 2010 hasta el 2015, en menos, desde mayo del 2010 hasta diciembre del 2015, ha decrecido un 22%, el gasto público, un 22%, es una cantidad muy enorme, muy grande. Los ahorros acumulados que el sistema público ha obtenido como consecuencia de estas reducciones, que han recaído especialmente en materia de precios, ha sido de 15.000 millones de euros acumulados en estos 5 años. Son cantidades muy importantes, de ahí que, como decíamos antes, el ajuste ha recaído especialmente en el ámbito del medicamento. Y además no ha sido igual para todos, y eso hay que reconocerlo. No ha sido igual en todos los agentes de la cadena ni en todos los segmentos del mercado. Me refiero únicamente al año 2015. El mercado total creció un 0,3%. Pues bien, los productos de marca decrecieron un 1%, mientras los productos genéricos crecieron un 6%. Luego ese 0,3 tuvo esa disparidad, un menos 1% del segmento de marca y un más 6% del segmento genéricos. Y si cogemos el mercado público, que creció en torno al 1,8%, los medicamentos que están sujetos a precios de referencia, bien sean marcas o bien sean genéricos, crecieron un 20%. La bolsa de medicamentos, no el precio de los medicamentos, ni el volumen de ventas de esos medicamentos, sino la bolsa de medicamentos que está en ese segmento. Mientras que aquellos que están en el segmento de las innovaciones, aquellos que están en el 7,5% o en el 15% de descuento, decrecieron un 13%. Bueno, por eso digo que a veces las cifras no reflejan totalmente la realidad y la crisis ha hecho más daño en unos ámbitos que en otros. Por otra parte, hemos llegado allá pues, a una circunstancia difícil de entender, y es que un 50% de lo que se dispensa en la farmacia, lo comentábamos en una reunión que mantuvimos ayer con Jesús y su equipo, pues se vende a un precio PVP inferior a 3,5 euros. Un 50% de lo que hoy se vende en la oficina de farmacia tiene un precio inferior a 3,5 euros y solo un 15% un precio superior a 20 euros.
Bueno, las cifras hablan solas y rehuyo comentarios adicionales. Todo ello nos ha llevado a ratios respecto de la Unión Europea pues mucho más bajos que los de la media. Aquel famoso objetivo de colocar el gasto farmacéutico por debajo del 1% del PIB, pues ya se ha sobrepasado con creces. Estamos en el 0,80 y tantos, ya no en el 1, en el 0,80 y tantos, muy por debajo de lo que es un objetivo para un país como España y muy por debajo de lo que es la media europea. Si consideramos gastos per cápita y otros indicadores, encontraremos también pues diferencias de 20 y tantos % respecto de lo que hoy ocurre en el resto de Europa, o por lo menos en los países con los que debemos compararnos, puesto que nuestra economía pretende acercarse a ese tipo de modelo, o a ese modelo. Y ello nos ha llevado, pues como no puede ser de otra forma, a realizar también ajustes internos, ajustes en plantillas, especialmente en la fuerza de ventas, ajustes en materia de investigación. La senda de crecimiento que llevábamos en los últimos años se ralentizó. Hemos comenzado la década de los 2000 con crecimientos anuales de doble dígito en materia de investigación. Eso nos ha colocado en cifras de liderazgo, como decía antes, en términos absolutos y relativos en nuestro país. Sin embargo, en los últimos años bajamos algo y se ha ralentizado. No puede ser de otra forma. Cuando no hay ingresos, pues intentas cortar gastos en donde puedes, y es verdad que probablemente no es el mejor sitio de investigación, puesto que estás hipotecando el futuro. Pero si un proyecto acarrea un proceso de 10 años, pues basta con que lo demores un año más, pues puedas, por lo tanto, reducir un 10% sin que realmente en el corto plazo se note ese efecto. Y en épocas de crisis, pues ese tipo de actuaciones son las que han permitido capear el temporal, eso sí, hipotecando en cierto modo el futuro de algunas compañías. O lo mismo los procesos de internacionalización. Nuestras compañías habían iniciado, especialmente las nacionales, pues una aventura para participar activamente en otros mercados, en otros continentes, que requieren inversiones muy poderosas y además con mucho riesgo. Uno no puede vender en Brasil desde España. O te montas una planta en Brasil o no hay, no vendes. Y además el montarla no quiere decir que vendes al día siguiente, sino que requieres pues muchísimos años de presencia para poder retornar la inversión que has realizado. Pues también esos procesos se han ido ralentizando y, por lo tanto, si hubieran perdurado, si perduran durante mucho tiempo, desde luego el futuro de muchas compañías se podría cuestionar. Eso en las nacionales, y en las multinacionales pues decae la confianza en un país como España. El inversor considera este tipo de factores y toma decisiones sobre expectativas. Si nuestro país no es capaz de generar marcos regulatorios estables, predecibles desde un punto de vista económico también, pues el capital va a otros lugares donde se ofrece esas posibilidades. Y no solo ha sufrido el sector, la cadena en general, sino que ha sufrido también el paciente, como bien sabemos. El acceso a los nuevos fármacos por parte de los pacientes se ha visto también pues ralentizado, y hay muchos ratios y datos que indican ese retroceso respecto de lo que venía ocurriendo. Nosotros en Europa comparamos permanentemente a través de nuestra patronal europea, la EFPIA, cómo está el acceso de los nuevos medicamentos en todos los países del entorno europeo. Y España siempre había sido de los campeones. Recuerdo algún estudio en donde salíamos en materia de cáncer como el país que más rápidamente propiciaba el acceso de los nuevos medicamentos a la clase médica y, por tanto, a los pacientes. Incluso de manera global, estábamos siempre en segundo o tercer lugar en cuanto a utilización de medicamentos per cápita, de los nuevos medicamentos per cápita en hospitales y en oficinas de farmacia. Pues bien, en los años de la crisis, especialmente hasta el año 14, retrocedimos y de estar en la cabeza nos pusimos en la cola. El peso de las innovaciones, entendiendo por tal las introducidas en el mercado en los últimos 3 años, venía pesando en nuestro país, tanto en farmacia como en hospitales, del orden del 6%. Es decir, los medicamentos incorporados en el mercado en los últimos 3 años podían coger en torno del 6% del mercado. Pues bien, ahora están en el 3%, debido
también es cierto a que ha habido menos productividad en materia de nuevos fármacos. El número de nuevos fármacos en los últimos años ha descendido algo respecto de épocas pasadas, pero especialmente por los retrasos en la aprobación de nuevos productos, por las demoras o por la comitología que introducen muchas comunidades que demoran en la práctica el acceso en sus respectivos mercados, y porque posteriormente, aun disponiendo de esos medicamentos, la utilización es menor que la que se venía produciendo. Y eso nos llevó esa preocupación, puesto que acceso e innovación son dos palabras que van vinculadas y que una tiene absoluta incidencia en la enfermedad y en el paciente, y la otra tiene absoluta incidencia en el desarrollo de la actividad empresarial, nos llevó a intentar objetivar cómo había evolucionado el acceso de los nuevos medicamentos en nuestro país en la época de crisis, y si realmente, como la experiencia nos demostraba a todos, a los farmacéuticos, a la industria, a los médicos, que habíamos retrocedido, buscar fórmulas para poder retornar a niveles de acceso equivalentes a los que nuestro país debe equipararse. Y contratamos una consultora de renombre, un trabajo muy importante para medir 3 indicadores de acceso que permitieran trasladar a la Administración la realidad de la situación en este ámbito. Uno, el tiempo que tardan desde que la EMA aprueba un medicamento en Europa hasta que tiene precio y reembolso por parte del sistema público de salud. Tiempo. 2, disponibilidad. ¿Cuántos de aquellos medicamentos aprobados en los últimos años en Europa están disponibles en España? Y 3, grado de penetración, uso de ese medicamento. Y aquellos que están disponibles, ¿qué porcentaje de mercado toman? Y eso intentándolo comparar con Europa, y evolutivamente respecto de lo que ocurría en años anteriores. Afortunadamente, hay series históricas que nos permitieron realizar este ejercicio desde el año 2009. Y con independencia de picos de un año u otro, no achacables a ninguna conformación o a ningún gobierno específico, nos encontramos que es que habíamos retrocedido manifiestamente en estos indicadores desde el año 2009, lo cual trasladamos directamente a las administraciones concernidas, porque además se producía unas diferencias muy notables en cuanto a la disponibilidad y uso de medicamentos en las distintas comunidades autónomas. Afortunadamente la Administración reaccionó y desde finales de 2013 vamos incorporándonos al mismo ritmo que otros países incorporan la innovación. Y hoy podemos decir que volvemos a estar al mismo nivel que Francia e Italia, con los que normalmente nos comparamos. Pero es verdad que durante algún tiempo el acceso de los ciudadanos a los nuevos fármacos retrocedió y que la situación podía haber generado una merma notable en la calidad asistencial, una merma notable también en la disponibilidad, por lo tanto, de la clase médica para atender la enfermedad, y una merma notable también en el desarrollo de la industria. Se truncó ese necesario equilibrio entre sostenibilidad, acceso y desarrollo empresarial. Se truncó, se primó la sostenibilidad, y lo entendemos, puesto que la situación en España, probablemente hoy nos estamos ya olvidando de la situación de precariedad financiera en la que vivimos y la situación en la que nos encontramos hace unos años. Se primó, las necesidades financieras del sistema público frente, en ese caso, al acceso y frente al desarrollo empresarial. Bueno, la situación ha cambiado. La situación está cambiando. España está saliendo de la crisis. Llevamos ya no sé cuántos trimestres creciendo. Por lo tanto, la crisis la hemos abandonado. Estamos creciendo al 3%. Crecemos más que ningún otro país de la Unión Europea con economías establecidas y consolidadas. Eso es una realidad. Por otra parte, los ajustes del sistema público ya se han hecho. El gasto sanitario respecto del PIB, aunque todavía hay que rebajarlo, en función también del crecimiento de nuestra economía, está en el 5,8%, mucho menos esfuerzo del que está realizando nuestro país pondría en grave riesgo el nivel asistencial que ha conseguido España y la credibilidad y garantía que tiene el ciudadano, la credibilidad del sistema público de salud y la garantía que deposita el ciudadano en el sistema público de salud. Todavía nos exige Bruselas una mayor
un menor esfuerzo, reducir el gasto sanitario. Bien, es verdad que en consideración a que en los próximos años nuestra economía va a crecer y, por lo tanto, en términos constantes, el esfuerzo, no el esfuerzo, sino los recursos que se ponen en materia de salud deberían permanecer por lo menos al mismo nivel. Nosotros entendemos que es insuficiente, que es necesario poner más recursos, pero bueno, comprendemos que también hay restricciones todavía de carácter financiero que hay que respetar. Y eso nos ha llevado a demandar, en esta nueva circunstancia de ajustes realizados en nuestro país en el ámbito público, especialmente en el sanitario, y de crecimiento de nuestra economía, a que se restablezca ese equilibrio fundamental en el sistema público de salud entre sostenibilidad, acceso e innovación. No podemos sacrificar uno de los tres pilares o dos de los pilares para consolidar uno. Los tres deben ser compatibles y es momento de volver otra vez a que las tres entren en equilibrio. Y proponemos, por lo tanto, algo que nos parece absolutamente racional y lógico. Lo primero, pues un escenario regulatorio y económico predecible y estable. Queremos saber cuánto puede gastar usted en el ámbito sanitario y cuánto puede gastar usted en el ámbito del medicamento. Y sobre esa base debemos establecer una posibilidad de generar expectativas ciertas para todos los que operan en este sector. Por lo tanto, reclamamos crecimientos del gasto farmacéutico predecibles y, dado que ya hemos salido de la crisis, por lo menos en torno de lo que crece nuestra economía. Y además, para controlar ese crecimiento, hágalo con medidas que sean respetuosas con la innovación. Nos parece que es racional lo que estamos demandando. Segundo elemento de racionalidad, para poder compatibilizar esas tres pilares del sistema: sostenibilidad, acceso e innovación. Pues queremos que la innovación, las innovaciones, sean reconocidas en materia de precio, reembolso y acceso. Y cuando decimos innovación nos referimos a aquello que aporta valor, aquello que aporta valor terapéutico. Podemos entender la innovación desde muchísimas formas. Obviamente que es innovación todo aquello que tiene una protección o un derecho de propiedad industrial adquirido, porque ha demostrado una novedad y, por lo tanto, es una innovación. Pero si entendemos que el sistema debe generar esa expectativa positiva en cuanto a acceso y reembolso a aquello que, además de ser una innovación química o biológica, sea una innovación terapéutica. Por lo tanto, estamos dispuestos a que se haga una valoración exhaustiva de lo que un nuevo medicamento aporta y que miramos, incluso busquemos fórmulas para medir y recompensar esa innovación en función de cuál es el resultado en términos de salud que aporta ese medicamento. Y hay elementos objetivables para poderlo realizar. El posicionamiento terapéutico de un medicamento dentro de su clase terapéutica responde a una valoración científica. El valor clínico de un medicamento responde a una valoración clínica, en donde podemos ponernos de acuerdo todos, no solo en España, en Europa. Otra cosa será luego cómo entendemos que un país puede compensar eso. Y habrá pues múltiples facetas para poderlo realizar y adaptar en cada caso, en función de la capacidad financiera del país, de su renta, de su sistema sanitario, del volumen de medicamentos que se pongan en el mercado, de la capacidad contributiva de esa compañía en ese país. Hay muchos elementos para poderlo considerar, pero de entrada, establezcamos un mecanismo objetivable de evaluación clínica de ese medicamento que sitúe respecto a su grupo terapéutico dónde está, y busquemos fórmulas que permitan que ese medicamento acceda al mercado compatible con la capacidad que un país tiene para poder asumir el reembolso de ese medicamento. Y tercer elemento fundamental, que para nosotros también constituye un elemento, una fórmula de racionalidad. No fragmentemos el mercado español. España tiene un activo extraordinario que muchas veces ignoramos, y son 45 millones de habitantes. Si lo fraccionamos en 17 mercados, ese activo queda absolutamente reducido a la nada. Si
no consideramos ese poder de demanda que tiene nuestro país y la necesidad de que haya una regulación única en nuestro país que permita, pues eso, capturar toda la ventaja del tamaño español, nos equivocaremos de nuevo. Y no hay razón para replicar comitologías cuando ya la evaluación se ha hecho a nivel central y en algunos casos a nivel europeo. No hay razón para ello. No hay razón para introducir regulaciones adicionales que demoren el acceso al mercado o limiten, más allá de lo que sería razonable, aunque la palabra limitar en este caso no es la más apropiada, la capacidad que tiene el médico de determinar cuál es el mejor tratamiento una vez ha diagnosticado a un paciente para curar o atender su enfermedad. No hay razones para ello. Por lo tanto, pedimos que no se fragmente el mercado, que haya una regulación única en todo el país. Y nosotros respondemos a todo ello y estamos empezando a responder, porque hemos encontrado una cierta receptividad, es lo cierto, en los últimos tiempos en las administraciones. Por de pronto queremos ser solidarios con la sostenibilidad del sistema y a través de un protocolo de colaboración que firmamos hace unos meses con el Gobierno, pues comprometimos entre ambas partes que el crecimiento del gasto farmacéutico se sujetara al mismo ritmo que crece la economía, de tal manera que si se crece por encima, haya una restitución, una compensación al Estado español para que tenga la garantía frente a Bruselas de que puede cumplir los objetivos de déficit pactados en nuestro plan de estabilidad con las instituciones europeas. Nos parece que es positivo y eso permitiría que las innovaciones se incorporaran al ritmo que tienen que incorporarse para que el paciente tenga acceso al mejor tratamiento en cada momento. Y nos comprometimos a buscar fórmulas de contención del gasto que fueran respetuosas con la innovación para lograr no sobrepasar ese nivel del crecimiento de la economía, del crecimiento del gasto más allá de lo que crezca la economía. No creemos que el concepto es válido independientemente del gobierno que en cada momento gobierne nuestro país. El concepto es válido, es decir, predictibilidad económica y estabilidad económica. Sabemos en los próximos años lo que este sector puede crecer y el Gobierno tiene la garantía de que si crece más de lo que crece la economía, va a tener una restitución. En el compromiso compartido de que buscaremos fórmulas respetuosas con la innovación para no crecer más de lo que crezca la economía, el gasto me refiero. Segundo elemento de compromiso por parte de la industria. Estamos trabajando muy intensamente en una mayor transparencia de las relaciones de la industria con los profesionales sanitarios. Creemos que es fundamental que el buen uso del medicamento, que la garantía de que en todo caso la relación entre el médico y la industria, que es necesaria, porque el médico requiere conocer en cada caso cuál es su disponibilidad en términos de medicamento, sea de la forma más ortodoxa y deontológica posible. Y nos hemos planteado que en junio de este año, toda Europa, España también, transparentaremos las transferencias de valor que la industria farmacéutica realiza con los profesionales sanitarios. No hay ningún otro sector de la actividad económica que haga un ejercicio tan valiente de transparencia como va a hacer el sector farmacéutico. Y nos parece que es la forma adecuada de conducirnos en una sociedad que demanda transparencia en todas las instituciones, en todas las entidades y en todos nosotros. Más elementos de trabajo en el que nos sentimos concernidos en materia de innovación. Los últimos datos del Profarma indican que empezamos otra vez a crecer más en materia de investigación. Y los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística también. Ya no solo somos el 20% en los que nos habíamos quedado en los últimos años de la investigación industrial española, somos el 21%. Bueno, un punto más, es muy importante. Quiere decir que estamos creciendo en investigación más que el resto de sectores económicos. Lo que nos pone nuevamente en una situación de liderazgo en materia de investigación. Y no es baladí este tema. Somos el sector que dinamiza la investigación pública. Un tercio aproximadamente de la investigación en nuestro país es investigación biomédica. Yo siempre digo lo mismo en alguna situación como la actual. ¿Alguien conoce algún científico español de renombre internacional
que no sea del ámbito biomédico. Nadie me sabe contestar alguno, de vez en cuando contesta algún matemático o algún economista. Sin embargo, del ámbito biomédico rápidamente se nos ocurren 3 y 4 nombres. ¿Por qué? Porque la investigación biomédica en España es importante. ¿Es importante? Pues bien, una gran parte de los proyectos en los que están trabajando los investigadores españoles, tanto en básica como en el ámbito clínico, son proyectos liderados por la industria farmacéutica. Ese poder dinamizador de la investigación biomédica es muy importante, a veces desconocido. No solo hay un flujo económico, sino que hay un flujo de conocimiento entre las dos partes que enriquece enormemente a nuestro país. Es fundamental el que nuestros profesionales puedan estar trabajando de manera internacional en proyectos que suponen retos científicos, es de un valor extraordinario y de una formación extraordinaria. Eso lo proporciona en gran medida nuestro sector. Pues bien, volvemos a la senda del crecimiento en I+D. Y luego estamos empeñados en eso del uso racional del medicamento o de que el paciente tenga el mejor tratamiento posible en cada caso, en algo que está muy trabajado pero poco implementado, en generar un programa nacional de adherencia al tratamiento, en donde el farmacéutico tiene un papel clave y fundamental. No me voy a extender en esto porque tiempo habrá, pero sí deciros que queremos que eso que tantas veces hemos analizado y hemos estudiado, que todos conocemos, del impacto que la adherencia al tratamiento tiene no solo en la mejora de la salud de los ciudadanos, sino también en los ahorros del sistema de salud, sea una realidad. No basta con hacer bonitos informes y dejarlos en la estantería, sino aplicarlos. Es un reto en el que estamos concernidos y ojalá seamos capaces, con el concurso de todo, llevarlo adelante. Sin duda aquí la farmacia es fundamental. Bueno, yo creo que todos estos retos son los que tenemos en cartera la industria. Tenemos también retos compartidos con la farmacia y no me resisto a comentar un par de ellos. En principio, uno que nos viene pisando los talones porque hay un tiempo límite, que es el introducir, en generar un sistema de verificación, de trazabilidad unitaria de medicamentos en nuestro país que quede integrado en el sistema europeo para evitar que los medicamentos falsificados entren en la cadena del medicamento, se puedan detectar y, por lo tanto, garanticemos la seguridad en la cadena del medicamento y no se introduzcan medicamentos falsificados. Es una tarea compleja, muy compleja, pero que en la que estamos concernidos los 3 agentes de la cadena. Estamos trabajando para que en el año 2019, que es la fecha en la que tenemos que tener implantado el sistema, podamos llegar a tiempo. Sin duda lo conseguimos. Y además, este sistema, como consecuencia de la modificación que recientemente hubo en nuestro país de la ley del medicamento, del artículo 94.7, nos permite vincularlo a algo tan importante como son los precios notificados. Acordaos que España tiene la posibilidad de un precio notificado distinto al intervenido cuando el medicamento no es reembolsado por el sistema público de salud. Y eso permite evitar algunos disgustos y especialmente evitar prácticas que conllevan a desabastecimientos, prácticas que todos conocemos y que todos rechazamos. Y hay otro reto importante compartido, hay otros menores, pero otro importante compartido, que es poner en valor el medicamento. Creo que es fundamental. Difícilmente con 3,5 euros podemos valorizar un bien tan importante como el medicamento. Es verdad que no deberíamos referir nunca el precio con el valor, pero sí que es cierto que es imposible de evitar este tipo de comparaciones. Cuando un bien tan importante como este cuesta menos que la gran mayoría de los bienes de consumo que estamos acostumbrados a adquirir en cualquier parte del país, la verdad es que es difícil pensar que la actividad que desarrollamos es valorada adecuadamente por nuestra sociedad. Creo que ahí tenemos un reto importante y creo que también es un reto importante el propiciar entre todos que el medicamento más adecuado llegue en cada momento al ciudadano y que sea ese medicamento y no otro el que precise, el que se pueda dispensar. Y ahí también referirme, creo que es obligado, a la modificación del artículo 85, del antiguo artículo 85, como sabéis, discriminaba a la marca frente al genérico cuando se prescribía por principio activo y que nuestra legislación ha puesto nuevamente al mismo nivel en cuanto a la capacidad que tiene y flexibilidad que tiene el farmacéutico de dispensar el medicamento que entienda oportuno cuando se prescribe por principio activo. Cuando se prescribe por principio activo, evidentemente el médico
delega en el farmacéutico la capacidad de dispensar el medicamento entre los múltiples que formulan el mismo principio activo, aquel que cree más oportuno. Creemos que la flexibilidad que otorga la modificación de este artículo, permitiendo al farmacéutico dispensar bien la marca o bien el genérico, es un paso muy importante. Y concluyo, no sé si me he extendido mucho, creo que sí, probablemente, diciendo que, pues como el principio, este es un sector importante y dependerá en gran medida de nosotros que realmente los demás lo consideren como tal. Y creo que es fundamental que trabajemos conjuntamente en aras a eso, a que este sector adquiera la importancia que tiene, que el medicamento adquiera el valor que tiene, no solo para mantener esa contribución positiva en términos de empleo, en términos de investigación, en términos de internacionalización, sin embargo, sino sobre todo en términos de salud, para que nuestra sociedad pueda, en todo caso, mejorar la calidad asistencial en favor siempre del paciente. Concluyo y si queréis alguna pregunta o aclaración, pues a vuestra disposición. Muchas gracias y suerte con la clausura y con el final de la feria. Bueno, Humberto, la verdad que muchísimas gracias, es un placer oírte. Además, creo que esta sala, muchísimos de los farmacéuticos, creo que estamos muy de acuerdo con los planteamientos que has estado haciendo. Yo creo que ahora podemos tener 10 minutos para preguntas, pero antes de pasar a las preguntas de los compañeros, yo te quería hacer, no sé si es tres preguntas o una o tres reflexiones. En primer lugar, yo creo que tenemos un problema a la hora de definir lo que es un medicamento innovador, porque la semántica en nuestro país es muy rica y ahora llamamos innovador absolutamente a todo, ¿no? Ahora innovador es, y no deja de serlo en cierta medida o de cierto grado, pues la suma de dos moléculas que teníamos antes por separado. Innovador es el cambio de un radical porque tiene una ventaja, tal. Pero un medicamento innovador, como yo creo que entiende la sociedad, son medicamentos, pues no sé, tipo la hepatitis, ¿no? Yo creo que ahí no hay ninguna duda de que es un medicamento innovador, que además es un medicamento que cura. ¿Y por qué digo esto? Yo digo esto por un poco esa situación en la que también se encuentra la farmacia comunitaria. Parece que ahora todo lo importante son los medicamentos innovadores, que no dejan de serlo, porque es verdad que son un avance en todo lo que es la terapéutica del medicamento, pero claro, al final yo tengo un poco la sensación que bajo el paraguas el resto de todo el vademecum, ese resto del vademecum que tú hablabas, que el 50% tiene un PV o tiene un precio de menos de 3,5, al final es el que va a acabar pagando el gato. Es decir, nos vamos a gastar muchísimo dinero en diagnosticar a los pacientes, que es nuestra obligación, nos vamos a gastar muchísimo dinero en tratar a esos pacientes con ese tipo de fármacos y a partir de aquí el resto de las enfermedades les ponemos problemas en todo ese vademecum desde el punto de vista no solamente del acceso, sino de las constantes y permanentes pues, bajadas de precios de toda la cadena, ¿no? ¿Y eso qué hace? Esto lo uno un poco también a lo que nos cuentas, a lo que nos contabas, a lo que ya sabemos del acuerdo de Farmaindustria con el gobierno con respecto al tema del PIF. Está muy bien, y a mí me parece lógico que se esté en esa ayuda al sistema. Creo que es una ayuda que, aunque no haya que firmar ningún pacto, haya estado durante mucho tiempo, pero claro, al final lo que resulta es que como por una parte tenemos una tarta que son los medicamentos innovadores y por la otra tenemos todo lo que es el resto del vademecum de la farmacia comunitaria, si los medicamentos innovadores incrementan mucho el gasto, los que bajan mucho el gasto van a seguir siendo estos medicamentos que son el gran arsenal terapéutico del 3,5. Esto yo no sé cómo vamos a ser capaces de equilibrarlo, porque claro, vosotros tenéis el corazón partido
Farmaindustria en esto tiene el corazón partido, porque por una parte sus laboratorios querrán que esos medicamentos innovadores tengan los mejores precios, ¿vale? Y eso está en contra de que el Vademecum nacional esté en un 50% en 3,5 euros. Y si encima le añadimos, bueno, pues ciertas posturas de profesionales de la salud, en las que se pone en duda si los pacientes están tomando los fármacos que tienen que tomar o están tomando un exceso de fármacos, cuando esos propios profesionales son los que hacen la prescripción de la receta, pues esto para la farmacia y la farmacia comunitaria le crea pues un problema importante. Muy acertado el planteamiento y la preocupación, ¿no? Porque es verdad que el hecho de que a veces entendamos como innovación la radical, pues no refleja tampoco lo que el sector, el sentir global del sector. Nosotros las innovaciones pueden tener, terapéuticas me refiero, distinto tipo de aproximación. Las radicales, que suceden en pocas ocasiones desafortunadamente, porque permiten avances sustanciales, como hemos visto ahora con la hepatitis C, y las incrementales, que generan mejoras progresivas, pero que acumuladamente llegan a ser tan importantes como las radicales. El problema que planteas en la farmacia, y ahí entran muchísimas cosas, porque no hay dos medicamentos iguales, algo que formulen el mismo principio activo. Y siempre hay pacientes en donde la especificidad de un medicamento tiene más valor que el de la competencia. Es ahí donde en la mayoría de las veces nos movemos. Lo que no puedes considerar desde un punto de vista de la sostenibilidad del sistema es que cuando tienes una patología que tiene medicamentos ya maduros a un precio con competencia genérica, aparezca un innovador incorporando no ya un avance, porque si incorpora un avance permitiría a todos los pacientes beneficiar, sino una especificidad para un pequeño colectivo de pacientes, generar un precio del que se pudiera beneficiar si atendiera a mayor número de pacientes. Entonces, bien es verdad que hay que atender a un cierto equilibrio para que compatibilicemos esa innovación con las necesidades reales que tiene el sistema. Pero el problema que planteas con la farmacia comunitaria, más que esta circunstancia, es porque es cierto que con los avances de la biología, especialmente la genómica y la proteómica, una gran parte de los medicamentos innovadores van al ámbito hospitalario, y máxime con esa circunstancia añadida que se ha dado en España y no en otros países, que pudiendo realizarse la dispensación en la farmacia, se dispensa también en el hospital. Pero eso es una circunstancia específica de España. También debo decir, para evitar preocupaciones, nosotros siempre hablamos de la bañera, el caudal de entrada y el caudal de salida. El caudal de entrada con nuevos medicamentos y el caudal de salida. Pues bien, durante los últimos años ha inspirado más patentes que nuevos productos han entrado, y por lo tanto el segmento de mercado que recogían las innovaciones, entendiendo por tales aquellas que todavía tenían, no habían expirado los derechos de propiedad industrial, iba permanentemente menguando. El agua de la bañera, que era la participación del mercado de los medicamentos todavía con patente en vigor, iba menguando. Hay expectativas en los próximos años porque vuelve a haber un cierto florecimiento de la innovación farmacológica, especialmente porque se han dado avances importantes en el ámbito científico, en la genómica, proteómica, y por lo tanto la biología está empezando a generar ya resultados importantes en que se va a restituir nuevamente el equilibrio en la bañera, es decir, va a volver a llenarse la bañera porque el caudal de entrada probablemente sea mayor que el de salida. El problema radica en que dónde se dispensará esos medicamentos. Y yo sí creo que tenéis ahí un reto muy importante de que se retorne a la farmacia lo que corresponde a la farmacia. En todo caso, creo que teniendo en cuenta todas estas circunstancias, es difícil pensar que no vayamos a generar ahorros en los productos maduros. Es allá donde la industria innovadora entiende que tiene que generarse ahorro, porque es cierto también que los costes de esos medicamentos decaen cuando existe competencia a nivel internacional. Y es verdad también que los productos maduros son la innovación pasada. Y es verdad que la innovación de hoy
se convertirá en productos maduros. Creemos que ahí se genera un círculo virtuoso donde se ha llegado a un cierto equilibrio que pensamos que permite compatibilizar esos aspectos que antes decía, una calidad asistencial de primer orden con acceso a los mejores tratamientos, las cuentas públicas puedan ser soportables y que tanto la farmacia como la distribución como la industria pueda seguir generando valor. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Venga. Perdón, en el escenario que ha comentado el señor Arnés de necesidad de recuperar dinero para el sistema sanitario y para el propio... No te he entendido, perdón, no te he oído. Que en el escenario que usted presentó, en el cual en los próximos años se debería recuperar capacidad de gasto en sanidad y particularmente en el medicamento, hay una complicación, y es que al fin y al cabo la Comisión Europea se ha reclamado para entre 2015 y 2016 1.000 millones de recortes más en materia de medicamentos. A esto se suma que precisamente varios ponentes aquí en Infarma han comentado que el escenario de reducción de déficit se va a mantener en los próximos años. Precisamente le iba a consultar cómo encaja eso con una petición de que el gasto farmacéutico recupere algo de buena salud. Bueno, también la Comisión Europea ha reconocido como positivo y ventajoso el protocolo de colaboración que se firmó el pasado mes de noviembre, que hacía referencia a la sostenibilidad del gasto para el año 2016, con lo cual entendemos que ese ajuste del gasto farmacéutico, esa vinculación del gasto farmacéutico con el crecimiento del PIB, forma parte también del plan de estabilidad o de los acuerdos que España, que el Reino de España ha logrado con Bruselas y por lo tanto encaja en esos objetivos de concepción del EFI. Esos 1.000 millones que apela a Bruselas, evidentemente son los que tienen que surgir como consecuencia de los precios de referencia, como consecuencia de aquellas medidas que ya el gobierno español tiene realizadas y aprobadas en épocas pasadas y que tiene obviamente su capacidad de impactar sobre el gasto farmacéutico anualmente. No olvidemos que el sector retorna al sistema un 7,5% de todas las ventas que realiza para productos que no están sujetos a precios de referencia y un 15% para aquellos que, teniendo más de 10 años en el mercado, tampoco están en precios de referencia. Son esas medidas que ya están implantadas en nuestro país y que operan de manera automática las que deben conducir a esos ahorros que reclama la Comisión Europea. En todo caso, repito, la Comisión ha entendido como positivo ese acuerdo mediante el cual se vincula el gasto farmacéutico al crecimiento del PIB. Respecto de lo que comentabas, de los esfuerzos que todavía tiene que realizar nuestro país en relación al PIB en el ámbito sanitario. Es verdad, si estamos en el 5,9 y hay un objetivo del 5,3 o 5,4 en los próximos 3 o 4 años, las cuentas en teoría no saldrían si el crecimiento de la economía no se produjera en los próximos años, no hubiera crecimiento de la economía en los próximos años. Nosotros sí esperamos, y el Gobierno en sus planes de estabilidad así lo introduce, crecimientos de la economía que permitiría compatibilizar ese objetivo de déficit público con mantenimiento de unos gastos sanitarios que haga compatible nuevamente lo que decía antes, la innovación, el acceso y la sostenibilidad. ¿Más preguntas? ¿Una última pregunta? ¿No nos animamos? Bueno, pues muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias por tu magnífica disertación. Y bueno, creo que ya nos toca ir a la clausura, ¿no? Muchas gracias. Gracias.